A ver cómo está el pueblo de Dios. Bendecidos, encendidos y en victoria. Gloria al Señor. Como sabemos, ¿verdad? El día de hoy es un día bien especial porque hoy vamos es el día de intercesión, donde oramos, ¿verdad? Por las necesidades. Amén. Por los Amén. problemas, por las dificultades. Y yo traigo un tema, ¿verdad? Bien especial el día de hoy que quiero compartir con ustedes. Para los que no me conocen, ¿verdad? Mi nombre es Elvin Mijangos. Vengo de la comunidad de acá de la Sagrada Familia. Amén. Y hoy estoy muy feliz, ¿verdad? Porque como testimonio de lo que el Señor hace con nosotros, hoy gran parte de toda mi familia está aquí en este lugar. Amén. Y yo me atrevo a decir, ¿verdad?, que cuando uno le cree al Señor, el Señor siempre te va a regalar lo que tú le estás pidiendo en tu corazón. Amén. Voy a compartir con ustedes hoy, el tema es titulado Lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cómo se llama? Lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Usted sabe qué hace la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Qué dice? Glorifica, dice el hermano. ¿Qué más hace la palabra de Dios en nuestra vida? Nos enseña, dice el hermanito, ¿verdad? ¿Qué más? Nos purifica. Y fíjense, hoy voy a tratar la manera de porque hay mucho de qué hablar de la bendita palabra de Dios, pero nomás voy a tratar la manera de ver 4 pasos o 4 características de la palabra de Dios, de lo que puede hacer en nuestra vida y por qué es tan importante en nuestra vida la palabra de Dios. Muchos en algunas ocasiones de nuestra vida dejamos de leer la palabra de Dios, porque a veces ponemos la excusa, la palabra de Dios, o sea, es muy buena, yo la oigo cuando voy a misa, y yo quizás la oigo en el YouTube, la lectura del día, gloria a Dios, pero ¿qué tanto se te está quedando la palabra de Dios? Y hay veces que cuando regresamos de misa y uno les pregunta en la casa, oh, ¿y cómo estuvo el sermón? Oh, estuvo maravilloso, hermoso, lindo estuvo. ¿Y de qué hablaban las lecturas? No, de eso sí no me acuerdo, pero de que estuvo bonito, estuvo bonito. Y algunos dicen, ¿verdad? Pues en la casa yo no leo la palabra de Dios porque cuando yo la empiezo a leer a mí me empieza a doler la cabeza. O cuando yo empiezo a leer la palabra de Dios no me gusta porque no la entiendo. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que a veces decimos que no entendemos la palabra de Dios y yo por eso no la leo. Y por eso no me llama la atención la palabra de Dios. Yo me recuerdo cuando yo viví mi retiro de iniciación de vida en el Espíritu. Y lo primero que el Señor regaló en mi vida, aparte de sanarme y de levantarme de una vida en la que yo llevaba, que me regaló yo lo digo como ese maravilloso regalo de parte del Señor, porque el Señor me regaló el hambre y sed de la bendita palabra de Dios. Yo me recuerdo que yo llegué a mi casa y desde ese día yo leo la palabra, pero con hambre, con una sed de quererme saciar en ella. Y hay veces que yo empiezo a leer un libro de las Santas Escrituras y a veces no paro, leo 1, 2, 3 capítulos y entre más leo, más me deleito y más me gozo en ella. Pero hay muchos hermanos que le tienen miedo a la palabra de Dios. Allá en mi pueblo, ¿verdad? Yo soy de Guatemala y decía, no hay que leer mucho la Biblia porque la Biblia lo vuelve a uno loco. ¿No han oído ustedes esos comentarios? Y de repente que se loqueó alguien para allá y dice, no, es que leía mucho la Biblia. Dígale que tiene a su lado, tú estás loco, pero no por leer la Biblia. Sí, nosotros estamos locos por Cristo Jesús. Amén. Porque cuando leemos la palabra de Dios, nosotros nos enamoramos de la bendita palabra de Dios y como consecuencia, tú y yo te enamoras del Señor
y entonces lo vas a amar más. Amén. Amén. Entonces, quiero ver estas 4 características, o sea, 4 pasitos que tiene mucho la palabra de Dios, pero nomás voy a reflexionar en ellos. Pero para aquellos que piensan que la palabra de Dios le hace mal y le da dolor de cabeza, o no la lee porque no le entiende, algunos dicen, yo tengo cabeza de teflón, dicen algunos, ¿verdad? Que no se me pega absolutamente nada. Pero yo te quiero decir hoy que la palabra de Dios siempre va a hacer algo en tu vida. Y a mí me gusta siempre, ¿verdad?, introducirlo con una anécdota, ¿verdad? Dice que había un abuelo que tenía su nietecito como de 8 o 10 años y vivía cerca de un río, como a unos 10 metros del río. Y dice que le dijo a su hijo, hijo, ve a traer agua al río. Pero le preparó una canasta. Y en esa canasta dice que echó un poco de carbón el abuelo, porque el abuelo le quería dar una enseñanza a aquel jovencito, a aquel niño. Y entonces dice que agarró el abuelo y la canasta le llenó como un cuarto de la canasta de carbón. Y ustedes saben que la canasta es una que tiene hoyos, ¿verdad? No puede retener el agua, pero el niño obediente dice que se fue para el río. Y le dijo, llénala y me la traes. Y dice que el niño llegaba y metía la canasta, dice, y salía corriendo para arriba por donde estaba la casa. Y cuando llegaba no traía ni una sola gota. Y dice que el niño lo intentó una y otra vez, ya habían pasado como 15 viajes y el niño no había traído una sola gota de agua a la casa. Y este niño cansado llegó con el abuelo y le dijo, abuelo, ya intenté por muchos viajes y no he podido traer una sola gota de agua aquí a la casa. Estoy trabajando por gusto y no está pasando absolutamente nada con lo que tú me dijiste que yo hiciera. Y dice que el abuelo se le quedó viendo y le dijo, pero ya te diste cuenta de algo. Y el niño le dijo, ¿qué? Mira la canasta, le dijo el abuelo. ¿Qué tiene la canasta? Y va viendo el niño y la canasta estaba limpiecita. ¿Ve que cuando usted le echa carbón queda toda negra, ¿verdad? Queda toda cochina. Pero cuando el niño ya terminó de tanto viaje de estar yendo, la canasta estaba limpia. Entonces el abuelo le dijo, eso era lo que yo te quería enseñar. Así es la palabra de Dios en nuestra vida, le digo, como esa canasta somos tú y yo. Y aunque muchas veces tú estés dando vueltas en la leída de la palabra y en la escucha de la palabra y en la meditación de la palabra, aunque no se te pegue nada, pero te está limpiando tu corazón, mi querido hermano. Amén. La palabra de Dios siempre va a hacer un efecto en tu vida. Siempre va a hacer algo porque la palabra tiene poder. Amén. La palabra siempre tiene poder y nunca pasa por gusto. Por eso es que en Isaías dice, ¿verdad?, que la palabra es como la lluvia y nunca dice regresa, dice sin antes haber hecho lo que el Señor le ha encargado. Creo que es Isaías 43:10, si no estoy mal, o 45:10, creo que es 43:10. Dice que es como la lluvia que nunca regresa sin antes haber hecho un efecto en la persona. Amén. Amén. Ahora voltea a ver al que tiene a su lado y dígale, hoy te va a hacer efecto la palabra de Dios. Amén. Y aunque vengas todo cochino, ¿verdad?, como la canasta, el Señor hoy te va a limpiar a través de la palabra. Jesús en una ocasión dijo, ustedes están limpios gracias a la palabra, le dijo a sus discípulos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre nos limpia nuestro corazón. Nos vamos a ir a la palabra de Dios en el libro, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículos del 12 al 13. Carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo del 12 al 13. Dice así la palabra de Dios. En efecto,
La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuentas. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Entonces la palabra de Dios dice que es que viva Eficaz. y es penetrante como una espada de doble filo. Amén. Entonces el primer paso que quiero que reflexionemos hoy es que la palabra de Dios nos enseña y nos guía. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos enseña y nos guía. El Salmo 119, versículo 105 dice que tu palabra es una luz en mi camino, o una lámpara y una luz en mi sendero. Amén. O sea que la palabra de Dios es algo que nos va alumbrando el caminar. Amén. Y quien lee la palabra de Dios no camina en tinieblas. Cuando tú lees la palabra de Dios, ella te guía y te enseña. Y fíjese que hoy aquí están mis tres hijos, ¿verdad? Y una de las hijas con mi esposa, ¿verdad? Y para la gloria de Dios, hoy está aquí también mi mamá. Yo quisiera que se pusieran de pie todos ellos. También está la prometida de mi hijo, ¿verdad? Y también mi hijo que ya vive con la otra novia, ¿verdad? Se pueden poner de pie, por favor. Y también, ¿verdad? Aquí está el novio también de la otra, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Allá está mi hija y mi mamá, ¿verdad? Para la gloria de Dios, quisiera que le demos esta pausa al Señor, ¿verdad? Porque el Señor nos lleva como familia. ¿Amén? Pero quiero decirles con esto, ¿verdad? Cuando ellos estaban pequeños, yo los ponía a leer la palabra de Dios. Y la forma de motivarlos era que les iba a pagar por cada cita que se aprendía. Amén. Y como no había forma, ¿no? O sea, hay gente que tiene que inventarse una forma como sus hijos lean o oigan la palabra de Dios. Amén. Porque muchos de nosotros decimos, ese hijo no quiere aprender absolutamente nada, no hay que hacer algo. Y entonces yo me acuerdo que yo le decía, bueno, por cada cita aprendía, te vas a ganar un quetzal esa en Guatemala, ¿verdad? Porque dice $1, ¿verdad? Vas a ganar $1 por cada cita aprendida. Y uno de ellos, ¿verdad? Era el que más citas se aprendía. Había veces que se aprendía 5 en la semana, entonces ganaba 5 quetzales, $5, ¿verdad? Entonces, pero el día de hoy, pues yo creo que esa palabra está haciendo efecto para la gloria de Dios, porque ya están empezando a perseverar en el camino del Señor. Amén. Amén. Entonces la palabra de Dios es tan importante en nuestra vida porque nos guía y nos enseña. Por eso el Señor siempre le recalcaba al pueblo de Israel y le decía a Moisés, dile al pueblo, le decía, que los mandamientos que yo le doy, o sea que es palabra de Dios, no solo los tengan ahí en unas tablas de piedra, sino decía que los escriban, decía, en las entradas de los pueblos, que las carguen colgadas en su pecho, que las lleven aquí en su mente y en su corazón, porque sabía el Señor que cuando nosotros llevamos la bendita palabra de Dios, esa palabra va alumbrando nuestro camino, esa palabra nos va enseñando el caminar, mi querido hermano, y te va enseñando lo que tú tienes que hacer en tu vida. La palabra de Dios es tan importante en nuestra vida, mi querido hermano, que nos enseña el camino. Y cuando nosotros reflexionamos la palabra de Dios, cuando nosotros dejamos que esa palabra haga efecto en cada uno de nosotros, tú ya no vas a ser igual. Esa palabra siempre va a ser algo que te va a hacer cambiar tu vida. Amén. Amén. Yo no quiero incitar el día de hoy a que usted y yo hagamos el esfuerzo de leer lo más que podamos la palabra de Dios. A ver, ¿cuántos trajeron su Biblia el día de hoy? Levanten su mano. No se vale el celular, su Biblia. Levanten la mano otra vez. A ver cuántos trajeron la palabra de Dios. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hay muchos que han traído esa palabra de Dios.
Dice un predicador famoso ahí que se llama Salvador Gómez, dice, aunque Biblias vemos, dice, corazones no sabemos. Pero qué tan importante es que tú no te avergüences de cargar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra va a guiar tu vida y te va a guiar hacia la vida eterna. Amén. Miren qué dice la carta a Timoteo, segunda de Timoteo 3, 15, 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 15 al 17. Voy a hacer rapidito porque el tiempo se me va, ¿verdad? Dice, escribiéndole San Pablo a Timoteo, que era uno de sus discípulos, que él había preparado y que había empezado a caminar en la misión con el Señor. Dice así: además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Para qué dice? Para enseñar. Para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Entonces dice que la palabra de Dios nos enseña, sirve para rebatir, pero también para corregir nuestra vida. Amén. Amén. Cuando tú lees la palabra de Dios, te va a decir que es lo que tú tienes que hacer. Si algo está malo en tu vida, la palabra de Dios te lo va a decir. Y es más bonito cuando la palabra de Dios nos lo dice a que nos lo diga un predicador. Amén. Porque tú mismo la lees allí, entonces como la palabra de Dios es una carta de amor del Señor. Entonces tú estás leyendo y estás diciendo, es a mí que el Señor me está escribiendo en este momento. Y cuando tú lees la palabra de Dios, dices, wow, el Señor quiere que yo deje esto. El Señor quiere que yo enderece aquello. Hay un dicho, ¿verdad? Que dice, decían nuestros abuelos, ¿verdad? Dice, árbol que nace torcido, dice, nunca su rama endereza. ¿Nunca lo han oído ustedes? Sí. Árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. Pero cuando tú lees la palabra de Dios, hermano, esa rama de que se endereza, mi hermano. Aunque el tronco lo tenga todo chueco, mi hermano, pero yo le aseguro que ese árbol se endereza cuando lee la bendita palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios te va a corregir. Porque la palabra de Dios te va a enseñar. Porque la palabra de Dios te va a guiar. Y se va a convertir una luz en tu camino y una lámpara que va a irte alumbrando en tu sendero. Amén. Entonces yo le invito en el nombre del Señor, dejémonos enseñar por la bendita palabra de Dios. Otro pasito que quise reflexionar el día de hoy es que la palabra de Dios dice que también la palabra de Dios nos seduce. ¿Qué hace la palabra de Dios? Ahora pregúntale al que tiene a su lado, dile, ¿ya te dejaste seducir por la palabra de Dios? Pero mira a ver si el Señor ya lo convenció, ¿verdad? Y se lo dejó seducir. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí los ha seducido la palabra de Dios? Amén. Vamos a ver allá atrás. ¿A cuántos de ustedes los ha seducido la palabra de Dios? ¿Y los que están allá atrás de intercesión? La intercesión creo que ya quieren conversión, ¿verdad? No me gloria al Señor, ¿verdad? El Señor, ¿verdad?, los ha seducido. Miren qué dice Jeremías en el capítulo 20, versículo 7. Jeremías capítulo 20, versículo 7. Dice, me has seducido, Yahvé, y me dejé seducir por ti. Me tomaste a la fuerza y saliste ganando. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Para los que conocen el llamado de Jeremías, ¿verdad? Él no quería, dice que le dijo, ¿verdad? Tú tuviste llamado desde el seno de tu madre, le dijo el Señor, y te he
te he llamado como profeta de las naciones desde antes que tú nacieras. Y Jeremías, ¿qué le dijo? Señor, yo soy un joven que no sé nada. Y a mí me da miedo, yo tengo pánico con todo esto, pero dice que el Señor lo convenció a Jeremías. Y entonces llegó el momento que Jeremías dijo, me ha seducido Yahvé y yo me he dejado seducir por él. Aunque yo no quería, pero él siempre se metió dentro de mí. Y miren qué precioso, porque quería reflexionar este punto, hermano, porque es tan importante para nosotros los que ya vamos conociendo del Señor. En el versículo 9 del mismo capítulo 20 dice Jeremías: por eso dice, decidí no recordar más a Yahvé, ni hablar más en su nombre. Pero sentía en mí, dice, algo así, como un fuego ardiente aprisionado en mis huesos. Y aunque yo trataba de apagarlo, no podía. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Mi hermano, la persona que se ha dejado seducir por la palabra de Dios, mi querido hermano, aunque le truene y llueva, relampaguee, mi hermano, aunque esté pasando momentos difíciles, aunque esté pasando un desierto en su vida, yo te aseguro, mi hermano, que tú no te vas a poder zafar, tú no te vas a poder ir de las cosas de Dios, porque ya la palabra de Dios ha seducido tu corazón. Amén. Aquel hermano que la palabra de Dios lo ha seducido, aunque quiera irse, no puede, hermano, porque va a haber algo dentro de su corazón que le va a hacer y le va a decir y le va a hacer ver que Dios es maravilloso, hermano, y que a Dios no se puede abandonar así por así. Jeremías dice: yo ya no voy a hablar más del Señor, porque le estaban pasando un montón de problemas y dificultades por anunciar el nombre del Señor. Y entonces Jeremías dijo: yo ya no voy a hablar más de Dios, ya no diré una sola palabra. Y aunque él quería, dice, apagar aquello que había dentro de él, pero no podía, mi hermano, porque la palabra de Dios ya se había metido en su corazón, porque la palabra de Dios ya había seducido su corazón. Entonces, cuando tú, mi hermano y mi querida hermanita que estás en este lugar, cuando nosotros nos hemos dejado seducir por la palabra de Dios, tú te enamoras. Tú te enamoras del Señor, y a eso es lo que la palabra de Dios nos quiere llevar, que tú te enamores del Señor. Que venir aquí a la iglesia no sea una carga para ti. Que venir aquí a la iglesia no sea lo más aburrido que está pasando en tu vida. Jóvenes de los que están aquí, que me están escuchando el día de hoy, enamórense del Señor. La palabra de Dios dice también: busquen ahora en los días de su juventud, antes de que aparezcan los días malos. Porque cuando tú te dejas seducir por el Señor, cuando vengan los momentos malos, tú no te vas a ir del camino del Señor, porque vas a sentir necesidad de Él. Amén. Amén. Dejémonos seducir por la bendita palabra de Dios. Que cada vez que usted lea las Escrituras, mi querido hermano, deleítese en él. Que cada vez que usted lea la palabra de Dios, si usted siente que no está haciendo nada en su corazón, que usted no siente nada cuando usted la lea, hay que pedirle al Señor que nos regale el don del entendimiento. Este don es maravilloso, dice que nos hace penetrar, dice, en los secretos de Dios, nos hace penetrar en lo profundo de Dios. Entonces esto es lo que nos hace entender. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú te enamoras de Él. Y entonces cuando viene un momento difícil en tu vida, de la prueba o la dificultad, como tú estás seducido por Dios, seducido por la bendita palabra, no va a pasar absolutamente nada, porque la palabra de Dios ya hizo efecto en tu corazón. Amén. Amén. Entonces dejémonos seducir por Él, dejémonos seducir por la bendita palabra de Dios. Y en el tercer paso, que dice que la palabra de Dios es penetrante. ¿Cómo dice que es la palabra de Dios? Penetrante. Penetrante. Que dice, ¿verdad? Y es la lectura que vimos, que es más penetrante que una espada de doble filo. Y que no solo llega al corazón del ser humano, sino hasta los tuétanos de los huesos. Y lo que más me gusta de esto, mi querido hermano, es que dice que la palabra de Dios, una vez que penetró y llegó ahí hasta lo profundo de tu corazón,
dice que hace un discernimiento y una separación entre los pensamientos y lo más íntimo del ser humano, entre el alma y el espíritu. Llega hasta ahí, hasta la esencia de tu persona. Llega la palabra de Dios. Y ahí quedan al descubierto, dice, tus pensamientos más íntimos. Y yo te puedo decir en esta noche que la palabra de Dios te conoce. La palabra de Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Y cuando la palabra de Dios llega hasta eso más íntimo, de allí dice que no hay criatura a la que su luz no le pueda llegar. O sea que por duro que sea la persona, la palabra de Dios tiene que llegar hasta lo más profundo de su corazón. Amén. Voltea a ver al que tiene a su lado y dígale, aunque sea duro, mi hermano, la palabra de Dios te va a llegar hasta lo más profundo de tu corazón. Porque es palabra penetrante, como una espada de doble filo. Y va a ser una separación, dice, entre el bien y el mal. Y tú te vas a dar cuenta verdaderamente cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Y cuando eso sucede dentro de nosotros, hermano, ahí es donde nuestra vida empieza a cambiar, porque tú tienes que entrar en sí mismo. Y tú te vas a dar cuenta que esto que está aquí es malo y esto que está aquí es bueno. Y tú vas a elegir qué es lo que quieres hacer. Y ya no necesita decírtelo un predicador, no necesita decírtelo un maestro, no necesita decírtelo el sacerdote en la misa, porque tú mismo te vas a dar cuenta de que esto está bueno y esto está malo. Amén. Y cuando esa palabra llega hasta allá lo más íntimo del corazón, es bien facilito, porque es uno. Y cada acción que yo tenga en mi vida va a tener una consecuencia. Cada acción que yo tenga en mi vida va a tener una consecuencia. Si la acción es mala, ¿cuál va a ser el efecto? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Y si tú hiciste bien, la consecuencia va a ser buena. Amén. Entonces la palabra de Dios te va a decir. Porque va a ser un discernimiento, dice, entre lo bueno y lo malo, entre los pensamientos más íntimos del ser humano. En la esencia de tu persona, porque todos nosotros tenemos una esencia. Amén. Amén. Nosotros tenemos una esencia como hijos de Dios. Y el ser humano es el único ser viviente que tiene la capacidad para entender lo bueno y lo malo. Y ahí toditas las criaturas hechas, ninguna tiene la inteligencia para ello. Solo nosotros, los seres humanos. Porque Dios nos dotó de esa inteligencia. Y por eso es que cuando la palabra de Dios llega hasta allá, lo más íntimo del corazón, y hace esa separación entre el espíritu y la carne. Y luego te hace ver cuál viene de la carne y cuál viene del espíritu. Por eso es tan necesario dejar que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón. Amén. Y dejar que esa palabra penetre hasta lo más íntimo de tu ser. Y con esta nota voy terminando porque queremos orar el día de hoy. Y esta es la que más me encanta. La palabra de Dios eleva el nivel de fe en nuestra vida. ¿Qué hace la palabra de Dios? Eleva el nivel de fe de nuestras vidas. Vuelvo a repetir. Dice, la palabra de Dios, repita conmigo. La palabra de Dios eleva el nivel de fe en nuestra vida. Hoy cuando llegamos a ese punto, mi hermano, la cosa se pone buena. ¿Y sabe por qué? Porque todos los personajes de las Sagradas Escrituras que vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, cuando la persona creyó en la bendita palabra de Dios, cuando la palabra de Dios le llegó a su
corazón, mi querido hermano, entonces la fe se le subió hasta arriba. Y entonces empezó a creer lo imposible. Amén. Entonces cuando la persona cree en lo imposible, entonces todo se hace posible. Amén. Cuando nosotros creemos lo imposible, todo se hace posible. ¿Y qué es la que te hace creer que se puede creer en lo imposible? Solo la bendita palabra de Dios. Amén. Y entonces cuando nosotros empezamos a creer lo imposible, viene sucediendo lo que hoy las feministas, ¿verdad? El movimiento feminista es lo que le llaman empoderamiento. Amén. Dígala, especialmente a la hermana mujer que tiene a su lado, dile, hoy te vas a empoderar, pero en la palabra de Dios. Amén. Cuando tú te empoderas en la palabra de Dios, mi hermano, mire, tú te vas. No, es que esto es maravilloso, hermano. Cuando tú te empoderas en la bendita palabra de Dios, empiezas a creer en tu corazón y entonces tú empiezas a declarar lo que dice la palabra de Dios y le empiezas a hacer vida dentro de ti. Y por eso es que aquella mujer hemorroísa, ¿verdad? Dice que ella se metió en su mente y en su corazón porque ya había oído palabra de Dios. Y entonces dijo, yo voy a tocar el manto de Jesús. Entonces tú y yo te vuelves atrevido, mi hermano, te vuelves atrevida. Y entonces es cuando los milagros empiezan a suceder en nuestra vida. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano, porque no hay como ser atrevido delante de la presencia de Dios. Entonces cuando empezamos a robarle, es un milagro al Señor. La Virgen María se empoderó. Cuando ella oyó el anuncio del ángel de lo que el Señor le había mandado decir, oyó palabra de Dios. Lo que van a hacer de tu vientre es hijo del Altísimo. Oh, aleluya, mi hermano. Y entonces María, me imagino que empezó a creer en su corazón y empezó a sentirse y dijo, que se haga en mí lo que tú has dicho. He aquí la esclava del Señor. Aleluya, mi hermano. Entonces lo imposible se hizo posible, porque nadie podía caer embarazado por obra del Espíritu Santo, mi hermano. Nadie podía caer embarazado sin haber tenido hombre. Pero ella creyó, eso era como imposible. ¿Cómo es posible que yo no he tenido hombre y voy a caer embarazada? Pero María dijo, yo no voy a caer, porque la palabra de Dios. Entonces cuando tú empiezas a creer, mi querido hermano, y empiezas a empoderarte en la bendita palabra de Dios, hay hermanos y hermanas que padecen de ansiedad, padecen de depresión. No sé de dónde viene esa tu depresión o esa tu ansiedad. Pero cuando tú le crees a la bendita palabra de Dios, hermano, esa depresión y esa ansiedad y todo lo que tú cargas en tu corazón se tiene que ir en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando tú tienes una enfermedad, pero tú le crees a la bendita palabra de Dios, la palabra de Dios hace eso, eleva el nivel de fe en nosotros y entonces nosotros empezamos a creer lo que antes no creíamos. Empezamos a declarar lo que antes no declarábamos. Y entonces nosotros nos empezamos a... Qué maravilloso es esto, hermano. Nos empezamos a empoderar en esas palabras maravillosas. De que lo que alguien tenía miedo de decir, ahora nosotros lo decimos porque la palabra de Dios lo dice. Es que yo no puedo salir de aquí donde estoy, pero la palabra viene y te dice, tú puedes. Es que yo estoy pasando un momento difícil que nadie de ustedes lo puede estar pasando y lo que yo tengo no tiene salvación, no tiene salida, pero la palabra de Dios te dice, hay salida. Dice la palabra de Dios, porque Dios abre caminos donde no los hay, dice la palabra de Dios. Él abre puertas puertas que están cerradas, el Señor las puede abrir, hermano. Amén. Rompe las cadenas, rompe los cerrojos que están cerrados y las abre para que tú y yo podamos caminar en libertad. Pero hay que creer en la bendita palabra de Dios. Porque yo me atrevo a decirle, mi querido hermano y hermana, la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Cuando Moisés venía saliendo de allá de Egipto, ¿a dónde agarramos? Y se paniquearon, ahí viene el ejército egipcio. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y le dijo
Y le dijo: ¿y para dónde, Señor? ¿Pues para dónde? Agarra el bastón que te di, le dijo, y toca el mar para que se abra. Moisés creyó, hermano. Agarró el bastón y le pegó una tocadita al agua, y aquella agua se abrió delante de sus ojos. Porque eso es la palabra de Dios en nuestra vida. Te abre lo que nunca estaba abierto. Puedes reventar la cadena que está atada y te muestra un camino que a lo mejor tú nunca lo habías visto. Cuando vamos a los personajes de la Biblia, mi querido, todos ellos creyeron esta parte, porque la palabra de Dios tiene poder. Con esto voy terminando. Dijo el apóstol Pedro, si no me equivoco, es segunda de Pedro, primera de Pedro capítulo 2 versículo 23, que por sus llagas, dice, nosotros hemos sido sanados. ¿Cómo dice? Por sus llagas nosotros hemos sido sanados. No está diciendo que vas a sanar. Tú y yo ya somos sanos para la gloria de Dios por la bendita palabra de Dios. Entonces no importa cómo tú vengas, no importa cuál problema tú traigas en esta noche, no importa cómo tú te sientas, por sus llagas nosotros hemos sido sanados, porque también la sangre de Cristo tiene poder. Hoy es noche de intercesión. Y los hermanos van a pasar aquí para orar por ustedes. Si tú vienes con cualquier situación en este día, pero tú le crees a la palabra de Dios, tú crees que el Señor puede hacer algo en tu corazón, entonces va a ser un efecto en tu vida. Y hoy de aquí tú puedes salir completamente transformado. Hace un tiempo atrás, como un mes y algo, estábamos con el coro del hermano Alex y fuimos a Rui, y cerca de Fresno, y era un retiro de hombres. Y aparentemente aquellos hombres se miraban duros en su corazón. Muchos de ellos ni creían. Me tocó compartir la palabra de Dios, y cuando terminamos, hermano, oramos. Yo me recuerdo que yo estaba orando y no una oración normal. Pero la hermana coordinadora vino para el retiro de mujeres. Y la noticia fue un hermano que tenía las arterias tapadas del corazón. Le dijo el doctor que no lo podían operar porque ahí se podía quedar. Cuando fue después de ese retiro, el doctor le dijo: yo no sé qué pasó, porque tenía dos arterias tapadas. Le digo: una de las arterias se destapó, la más complicada, porque para Dios no hay nada imposible. Y simplemente porque creímos en la bendita palabra de Dios, hoy se puede dar en ti lo imposible, porque en la palabra de Dios todo se hace posible. Yo le invito a que cierre sus ojos, y si alguien tiene el deseo de pasar aquí al frente y pedirle un milagro al Señor, o que le cambie su vida, puede hacerlo con libertad. Amén. Vamos a hacer una oración de fe en el nombre del Señor, y le vamos a pedir al Señor que nos eleve el nivel de fe a cada uno de nosotros, para que usted y yo se atreva a pedir lo que nunca había pedido, para que se atreva a creer lo que nunca había creído, y para que se atreva a decirle al Señor lo que usted necesite en este día.
en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a meditar este canto y vamos a entrar en esa sintonía con Jesús.